Buen día a todos en este fin de semana de mucha lluvia acá en 33. Espero que todos por lo menos comieran tortas fritas. Pero hoy es el día del Señor y hemos apartado este tiempo para estar en su palabra, buscarlo y adorarlo, ¿no? Aunque estamos en distancia y estamos en este tiempo muy especial, que podemos apartar este tiempo para Dios. Y antes que seguimos, quiero mandar un saludo grande a Marcelo, el primo de mi esposa. Él está ahí mirando en Argentina y bueno, me alegro mucho escuchar que está participando con nosotros y que bueno, Marcelo tuvo una experiencia con Cristo hace un año, hace poco, y Dios cambió su vida. Así que muy lindo escuchar lo que Dios está haciendo en su vida y que podemos llamarlo no solo primo, pero hermano en la fe. Así que un saludo grande a Marcelo allá. Y bueno, quiero empezar hoy. Seguimos en Marcos 13, así que si tienes tu Biblia, bueno, abrilo en Marcos 13. Seguimos hablando de Jesús como profeta. Jesús el profeta que tiene mucho para enseñarnos, pero quiero empezar con una historia un invento mío, una historia de un hombre hace muchos años, antes que existían trenes y aviones, un hombre que vivía en una aldea, en un pueblito, que vivía toda su vida allá, pero quería visitar la ciudad, una ciudad muy famosa, una ciudad que tenía todo para ofrecer en el mundo y quería conocer esa ciudad. Entonces preparó para el viaje. El viaje iba a ser 2-3 semanas de pie, caminando, entonces iba a tener que preparar. Entonces, siendo sabio, el hombre dijo, bueno, voy a preguntar a un amigo mío que hace un año hizo el mismo viaje y volvió, seguro, así que voy a preguntarle qué es lo que necesito hacer y qué tengo que llevar para este viaje. Y el amigo, bueno, dijo varias cosas. El hombre dijo, bueno, necesitas una toalla para secarte, porque en las piscinas lindas de la ciudad no te dan una toalla, tenés que llevar tu propia. Así que me faltaba a mí cuando estuve ahí y te va a ayudar. Y también llévate un par de chancletas lindas, porque allá andan todos en chancletas. Si te ven ahí de botas, te van a ver como, este es de canario acá, que vino de lejos, así que para no pasar vergüenza, tráete algunas chancletas lindas, nuevas. También cuando subes los edificios, bueno, hay una linda vista, pero si tienes binoculares, ahí puedes ver de lejos y bueno, tráete un par de esos porque es muy útil para ver todo alrededor cuando estás en las alturas. Y el hombre dijo, bueno, está todo bien, eso yo lo voy a llevar, pero el viaje, ¿cómo va a ser el camino? Y ahí el amigo dijo, no te preocupes, vos vas a disfrutar tanto allá, fíjate en el destino, fíjate en la grandeza de la ciudad y te va a impulsar y no preocupas por el camino, vas a llegar, si vos tenés ganas vas a llegar. Así que así empezó el viaje y el hombre empezó caminando y llegó después un par de días a un gran desierto que no sabía que estaba. Y en un desierto que tuvo que llevar 2 o 3 días cruzando ese desierto y no tenía bastante agua. Sufrió mucho el hombre porque no tenía agua y él decía, ojalá que yo podría haber traído agua. No sabía nada, iba a traer más agua, pero sufrió mucho. Después llegó a un lugar donde hubo 2 caminos, que los dos llevan al mismo lugar. Entonces dijo, bueno, pero ¿cuál debería ir? ¿La izquierda o la derecha? Entonces eligió un camino donde lamentablemente entró un territorio de gente mala que cuando lo vieran lo agarraran y pues no le gustaran las visitas. Entonces lo agarraran,
lo maltrataban, sacaran todas sus cosas, lo pusieran en la cárcel por algunos días, después lo echaran ahí, después 2 o 3 días de maltrato. Y el hombre otra vez, no sabía, si yo sabía, no iba a ir a la derecha, iba a ir a la izquierda y desviar todo ese pueblo que no sabía que existía. Y ahí está empezando a enojar con su amigo, ¿no? No me dijo. Después, mucho tiempo más, llega al pueblo y sin nada, ¿no? Sin un peso, sin nada, porque perdió todo en la otra aldea y llega a la gente de la ciudad y está contento de llegar, pero muy cansado, pero dice, mira, hay un impuesto para entrar y tenés que pagar cierta plata para entrar. Y digo, no sabía. Y dijo, no tengo plata. Entonces el hombre dijo, bueno, tenés que trabajar por mí por 2 semanas como mi siervo antes que puedes entrar. Entonces lo hizo 2 semanas más, trabajando como un esclavo, haciendo todo tipo de cosas, también maltratado. Y solo después de todo eso se dio cuenta que fue todo un engaño, que hay gente no hay un impuesto que tenía que pagar, pero algunos están en las puertas y engañan a la gente para que vienen de afuera, que no saben. Entonces otra vez el hombre dijo, no sabía, está lindo, la ciudad está preciosa y todo, pero cuántas dificultades pasé por no saber lo que esperar. Entonces fue un amigo bastante malo con él, ¿no? En lugar de avisarle, mira, ojo por ojo por esa, cuidado, trae agua, vaya a la izquierda, no a la derecha, todas esas cosas que le iba a salvar mucha aflicción, él no sabía. Entonces cuando miramos toda esa historia, para pintar algo para nosotros, cuando miramos Marcos 13 y lo que Jesús está diciendo, Jesús como profeta, este es el tercero mensaje en esta serie. Jesús el profeta, cuando vemos a Jesús hablando a sus discípulos en este instante, Jesús está siendo el buen amigo, en lugar de amigo malo. Está diciendo, mira, el cielo está lindo, el reino de Dios que va a llegar es precioso, pero hay un camino difícil que llega hasta ahí. Tienes que saber, ojo, va a pasar tal cosa, ojo, va a venir tal cosa. No sean ignorantes del camino que tenés que pasar. Y sigue siendo verdad para nosotros hoy. El camino que tenemos es un camino con muchas trampas, muchas tentaciones, muchas cosas difíciles. Tenemos que estar atentos y alertos y escuchar la voz de Jesús acá, dándonos aviso de lo que vendría. Y eso es lo que vamos a ver otra vez. Y vamos a entrar más aún en este tema de lo que es la gran tribulación. Y la gran tribulación que muchas veces nos encontramos pasando. Así que miran conmigo en las Biblias, solo vamos a leer versículos 14 hasta 23, solo esa sección, y vamos a hablar de algunos de los temas para hoy. Dice en versículo 14, pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar agua de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere,
mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, perdón. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Oramos. Señor, tú has dicho a todos nosotros antes que llegamos. Tú has dicho todo lo que va a pasar y es con un propósito, es por una razón, Señor. No es simplemente para que nosotros podamos saber, pero tenés un propósito, una razón atrás de este. Y pido que podamos entender y aceptar tus propósitos, tener los oídos y los ojos abiertos para ver y escuchar de qué quieres decirnos hoy. ¿Qué tiene que ver este texto, este aviso de mirar, de cuidar? ¿Qué tiene que ver con su pueblo hoy, con nosotros, su iglesia? Pido que vas a iluminar una vez más y que podamos escuchar tu voz en este día apartado para adorarte. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Clave de hoy, el versículo de hoy, es versículo 19, que voy a leer otra vez. Este es el clave que quiero concentrar hoy y sacar las aplicaciones y lo que significa este texto para hoy. Dice otra vez el 19, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá. Va a ser un tiempo más difícil, más grande, más de desastre, de aflicción, que jamás ha visto la creación desde que Dios creó y nunca jamás va a haber otra cosa igual. Muy grande, ¿no? Muy fuerte lo que es el lenguaje acá de Jesús. No creo que este es exageración. Mira lo que dice en la versión de Mateo, el mismo versículo en Mateo 24-21 dice así, porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Acá en Mateo, en el mismo versículo que hablan en Marcos 13-19, encontramos no solo que será una tribulación que jamás hemos visto y jamás vamos a ver, pero se llama acá una gran tribulación. Y ahí viene este tema, este término que has escuchado quizás muchas veces y cuando pensás en el futuro entendés que va a venir una gran tribulación. Entonces, para hoy lo que queremos ver es ¿qué es esta gran tribulación? ¿Qué es? Y la otra pregunta es, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo podemos nosotros aplicar este texto a nuestras vidas? ¿Y qué es? ¿Qué significa? Pero también, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué es este texto para mí y para ti hoy, 2021? ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestras vidas? Así que hoy voy a tomar la mitad de tiempo enfocando en el tema, que vamos a entrar muchos otros textos y ver como algo histórico también. Entonces voy a tener que explicar mucho, así que presta atención, va a ser de provecho, pero también el tema no es quedar con información en la mente. No quiero que salgan acá sabiendo quizás fechas y cosas así, o no sé, conceptos que puedes, no sé, tener y guardar, pero serían cosas que uno puede saber para aplicar a tu vida de una forma práctico, real y transformadora. Eso es mi propósito, ¿no? Hay muchos libros, hay muchas
hay muchas clases de estos temas que uno puede tomar y aprender muchísimo más de lo que vas a aprender hoy. Pero quiero que realmente enfocamos y realmente llamamos cosas prácticas que nos ayuda de aplicar la gran tribulación a nuestras vidas. Así que primeramente, la pregunta que quiero hacer es, ¿qué es la gran tribulación? ¿Qué es este momento? En la Biblia hay un concepto en el Antiguo Testamento que tiene mucho que ver con la gran tribulación y es la frase que has escuchado muchas veces seguramente, es la frase el día del Señor. Se repite muchas veces, especialmente en los profetas, Isaías, Jeremías, los profetas menores, siempre están hablando de el día del Señor y el día del Señor y la tribulación están muy en relación en que la historia está yendo a algo, ¿no? Es decir, estamos yendo todos juntos a un destino. La historia no es un ciclo, ¿no?, que se repite, ¿no? Como piensan en el este, en el mundo de budismo e hinduismo y esas religiones del este, la historia es un ciclo, se repita, viene, va, repita, viene, va, repita, y no está yendo a ningún lado, pero cuando pensamos bíblicamente en el tiempo, en la historia, está yendo a algo, está yendo a un punto, no es la edad en que estamos, el mundo en que nos encontramos no va a durar como es para siempre. Vamos a hablar de eso en el final, pero eso es científico también. Científicamente estamos yendo a algo, ¿no? Este mundo no va a durar para siempre, ¿no? El sol no va a durar para siempre. Eventualmente se acaba todo, está yendo a un punto, pero bíblicamente este final se encuentra en un término diciendo el día del Señor. Y también podemos entrar en lo que es la idea de la gran tribulación. Estamos yendo a un lugar donde hay dos cosas que va a pasar en el final de todo. Va a haber la gran juicio de Dios, la ira de Dios y el juicio de Dios sobre este mundo, un mundo en rebelión contra Él, y también al mismo tiempo la salvación final de su pueblo, de la gente que adora a Él y busca de Él. Entonces, en el final de todo, estamos yendo a un gran juicio, un gran momento de que Dios diciendo, ya basta, pero también el final de la salvación de su pueblo, donde van a entrar su eterna descanso, donde van a ser redimidos completamente y eternamente para siempre. Ese momento que ya no va a haber más de rebelión, no va a haber más un mundo caído. Dios va a venir y decir, ya está, ya terminó el tiempo. Ese es el gran día del Señor. En la historia hemos tenido muchos días del Señor, muchos momentos que son como el día del Señor, pero este es el final, el último día del Señor. Y podemos entrar en eso, esta gran tribulación es parte de lo que es el gran día del Señor. Cuando miramos acá, acuérdate, en Marcos 13, todo empieza cuando los discípulos están mirando el templo, diciendo, qué lindo es este lugar, qué increíble Dios. Y Jesús dice, mira, todo lo que ves, un día va a estar destruido. Y ellos, cuando Jesús decía eso, es para decir, bueno, va a acabar todo, porque para terminar el templo, para sacar el templo, era para sacar toda su realidad, todo su concepto de ser parte del pueblo de Dios, su concepto de ser aceptado por Dios, su propósito en la vida. Entonces, cuando esa iba a pasar para ellos, es como decir, cuando ellos preguntan cuándo van a pasar, están preguntando a Jesús en su mente, están preguntando, Jesús, ¿cuándo va a terminar todo? ¿Cuándo va a terminar el mundo? ¿Cuándo vas a venir con tu reino? Y no entendieran todo, que ahora quizás nosotros podemos entender más, siendo 2000 años después, mirando atrás, pero ellos no entendieran. Pero cuando Jesús decía que dentro de su generación todas estas cosas iban a ser cumplidas,
tenía en mente lo que uno ve acá. Este es un mural, digamos, de lo que pasó en 70 AD, un tiempo extremadamente difícil para todos. Los judíos habían rebelado por muchos años, y Roma dijo, en cierta forma, ya está, no pueden más, no pueden tener un país más. Y entraran, y sabiendo lo que tenían que hacer, entraran ¿para qué? Para destruir todo. Y ahí es un mural de ellos sacando, las tropas de Roma sacando todos los artículos del templo, y quemaran todo y destruyeran todo. Y lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló, pasó exactamente como dijo que iba a pasar. Jesús, el profeta, tenía razón. Y en eso, lo que vemos acá, cuando Jesús dice, mira, pues un señal. Él va a decir algo que mencionamos la semana pasada, pero quería entrar más en detalle hoy. Él dice en 14, pero cuando veis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. Entonces los que están en Judea huyan los montes, diciendo, cuando ves la abominación desoladora, donde él no debería estar, ahora corren, porque viene lo malo, viene algo feo, viene destrucción, viene la gran tribulación. Y cuando vemos él dice acá, ¿cómo habló Daniel? Y quiero leer esa parte de Daniel porque es muy importante de entender quién es la abominación desoladora y de qué está hablando Jesús exactamente. En el libro de Daniel 9, voy a leer, dice 9, 25 hasta 27, es un texto muy importante cuando habla de las profecías. No sé si pueden ver bien, voy a leer, si no, dice en Daniel 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas, se quitará la vida de Mesías y nada ya le quedará. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su final llegará como una inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Acá tenés un texto muy difícil, muy grande, pero la idea que quiero destacar acá es que va a venir un gobernante. Diciendo Daniel y Jesús está diciendo, bueno, fíjate, este gobernante, va a venir un gobernante que va a hacer un pacto con el pueblo de Israel. Y en el medio de ese pacto de 7 años, va a romper ese pacto y va a poner en el templo una abominación. Va a entrar el templo a hacer algo que no debería hacer. Va a blasfemar el templo y hacer sucio lo que debería ser lo más santo. Una gran obra en contra de Dios va a hacer. Y esa se llama la abominación desoladora. Ahora, cuando miramos esta profecía de Daniel, vemos un tipo de este cumplimiento ya dentro de algunos años, algunos 200, 300 años, porque 200 años que antes llegó Cristo,
hubo un griego que conquistó a Jerusalén, se llama Antíoques Epífanes, si estoy diciendo en español bien, no sé, pero Antíoques Epífanes, que él conquistó a Jerusalén y una de las cosas que él hizo es entró al templo y mató a los sacerdotes y puso ídolos adentro y una de las cosas hizo sacrificios de cerdos, de sacrificios sucios, ¿no? Una blasfemia total hizo al templo. Y en aquel tiempo los judíos, está dentro de la historia del pueblo judío que los cristianos quizás no saben mucho, que hicieron una gran fuerza de ganar esa guerra en el final y tenían independencia. Los macabeos, familia macabeos que lideraron el pueblo de Israel en aquel tiempo. Es donde sale Hanukkah, el tiempo de Navidad, que acuerdan la salvación de Dios para los judíos. Pero lo que quiero decir acá es que hubo ese evento después que Daniel habló, pero después cuando Jesús viene diciendo, mira que vendrá cuando ves este hombre en el futuro, cuando ves este hombre. Entonces muchos van a poner, entonces lo que estaba hablando Jesús era de Tito, el hombre que conquistó a Jerusalén, el romano que conquistó a Jerusalén, y sus tropas que tenían ya dentro de su armadura, tenía ídolos falsos, y ellos entraran al templo y lo destruyeran. Esa fue la abominación. Y entonces estaba diciendo, cuando ves eso pasando, corren, cuando ven que están las tropas, en Lucas va a decir, cuando no dice, en Lucas es interesante porque no dice la abominación desoladora, dice cuando ves Jerusalén rodeado, corren, escapan, porque va a ser destruido. No va a haber una salvación de Dios en aquel tiempo, va a haber destrucción sobre el pueblo de Dios. No quedan para esperar la salvación de Dios en ese sentido, corren por sus vidas, lo que dice Jesús. Y exactamente lo que pasó, muchos cristianos que vivían en Jerusalén en aquel tiempo sabían de la palabra de Jesús y sabían, es tiempo de escapar, es tiempo de ir, cuando vieran que la rebelión de los judíos en aquel tiempo no iba a tener éxito. Pero no cabe todo lo que es la abominación desoladora, aún 70 AD, no entra todo lo que pasó en aquel tiempo. Porque no hubo un pacto, no hubo un periodo de 7 años, no hubo un tiempo de paz, no hubo un engaño. Y uno puede decir hasta que las tropas entrando no es la misma abominación que Daniel quería presentar. Pero se tiene más claro cuando vemos el libro de Apocalipsis. Y ahí vemos la gran identidad de este hombre. Es el mismo anticristo que vendrá. Entonces, aunque Jesús estaba hablando de 70 AD, estaba mirando aún más lejos también de quién vendría en el final y qué tipo de persona vendría y qué haría hacia el pueblo de Dios. Me gustaría leer un poco en Apocalipsis 13, 5 hasta 10 y también 14, que dice así: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante de 42 meses, 3 años y medio. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y los que vivan en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos. ¿Ah? Y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. A la bestia la adoraran todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. En este consisten la perseverancia y la fidelidad de los santos. Ahí ya te dice para qué sirve esta información.
para que podamos tener perseverancia, fidelidad como los santos. Pero después en 14 dice así: con estas señales que se le prometió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia. Después de ser herida a espada, revivió. Hay mucho acá para tocar, pero lo que quiero enfocar más que nada es que este bestia, este anticristo, se arregla en un periodo, en un tiempo de 3 años y medio, como hablaba Daniel. Se pone una blasfemia y pide que toda la gente del mundo vienen y adoran a esta imagen. Este es la abominación desoladora que va a ser puesto en el templo. ¿Cómo va a pasar todo esto? No sé. Todavía no hay templo en Jerusalén. Está destruido todavía. Pero Dios sabe y confío en Él. Y eso es otro tema para entrar. Pero tenemos que estar atentos a qué va a venir y qué esperar. Son, como dice en versículo 8 de Marcos 13, son los principios de los duelos de parto que que van a venir y van a venir aumentando en frecuencia y van a venir aumentando en intensidad, como los dolores de parto. Y tenemos que estar atentos cuando vemos los principios, de entender dónde estamos yendo y dónde va a terminar. Y estar listos. Y si quieres ver un poco de qué será todo la ira de Dios puesto en ese tiempo a la tierra, solo tiene que leer en Apocalipsis 6 sobre los sellos y toda la ira de Dios y el juicio de Dios sobre este mundo. No tenemos tiempo hoy para entrar, pero eso sería para ver. Ahora, con todo eso dicho, ¿qué es la gran tribulación? Ese se refiere a esos 7 años, o puede ser aún más. La gran tribulación sería los últimos 3 años y medio de ese periodo de 7 años, que va a ser el anticristo entrando al mundo, haciendo un pacto con el pueblo de Israel, y después en la mitad va a cortar la paz y hacer guerra. Va a ser gran persecución contra los santos. Van a ser vencidos. Es otra forma de decir que lo van a matar. Eso es lo que espera. Pero quiero decir ahora, la segunda pregunta que queremos hacer es, entonces, pues, ¿qué significa? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene que ver todo que la bestia, los 7 años, los 42 semanas y todos esos tiempos y hechos? Ahí podemos entrar y perdernos en las detalles y realmente quiero tomar un paso atrás y decir, bueno, ¿qué tiene que ver con esto con nosotros? La palabra en versículo 19 de Marcos, cuando dice, porque aquellos días serán de tribulación. Esa palabra tribulación es la palabra slipsis. Le dije mal, pero es slipsis, perdón. Es una palabra en griega que significa presión, significa de estar apretado. Es como la idea de que tenés un grupo grande de gente y están todos, después de un concierto o algo, están todos saliendo por una puerta chica y está todo bien hasta que llegas a esa puerta. Ahí te sientas apretado, te sientas la presión. Y eso es la idea, literalmente, es esa flexión de presión, de estar apretado, de estar aplastado, de sentir la presión alrededor. Y la razón que quiero decir eso es porque cuando hablamos de lo que viene para nosotros y los fines de los tiempos, una de las cosas que tenemos que entender es la diferencia entre la ira de Dios y la presión de Dios que puede poner sobre su pueblo. Porque cuando hablaba de la ira de Dios y su juicio contra nosotros, en Cristo sabemos
que ya la ira de Dios está satisfecho en nuestras vidas. No estamos bajo más la ira de Dios, ni su juicio eterno en ese sentido. No estamos bajo la condenación de Dios. Sabemos del versículo, ¿no? Que en Cristo no hay condenación. No vamos a recibir condenación. Entonces, cuando hablamos de la ira de Dios, que viene, el juicio de Dios, eso no aplica a nosotros, como aquellos en Cristo, porque Cristo pagó eso por nosotros. Entonces, pero cuando hablamos de la presión, de estar apretado, de sentir la persecución, la tribulación, ahí Dios dice, no te voy a sacar del mundo, te voy a poner. No te voy a sacar de esta pandemia, vas a vivirlo, vas a sentir la presión y vas a ser mi testigo en el medio de esa situación. No vas a recibir mi ira, no vas a recibir mi juicio o mi condenación, pero sí vas a estar puesto en lugares donde prefieres no estar para ser mi testigo y por mis propósitos. Eso es lo que dice Dios. Así que nosotros no vamos a ser condenados, pero vamos a vivir en estas, muchas veces, tribulaciones, presiones que vendrán. Y uno de los temas grandes que salga de esa idea es la arrebatamiento. Bueno, en Marcos no es un tema muy claro ni hablada directamente, entonces no voy a entrar mucho y tomar un sermón para hablar de tema o explicarlo, pero es muy importante cuando hablamos de qué tiene que ver la gran tribulación con nosotros, qué tiene que ver las cosas que vendrán a la iglesia. Porque hay diferentes puntos de vista de este tema. Arrebatamiento, esta palabra que no puedo decir ahora, es la idea de que en un momento, en un instante, Jesús va a bajar del cielo, entrar en las nubes y llamar a su iglesia, y traer su iglesia a su pueblo a él, y llevarlo de nuevo a seguro, llevarlo al cielo. Y cuando saca a su gente, ahí entra la ira de Dios para castigar, como vemos en Apocalipsis 6, todos los sellos, trayendo tremendo juicio, tremenda aflicción sobre la tierra. Y hay diferentes puntos de vista en cuándo va a pasar. Algunos dicen que va a pasar antes la tribulación, o antes de los 7 años de tribulación va a venir, Jesús va a buscar su pueblo. ¿tá? Otros van a decir que, bueno, pasan en medio, ahí después de 3 años y medio va a pasar antes que realmente empiezan a quemar las papas, ahí va a venir Jesús. Y aún otros van a decir que Jesús va a venir a buscar su gente después de la tribulación, es decir, que tienen que pasar por la tribulación. Y esos 3 puntos de vista, bueno, puedo decir, lo que es más común hoy en día, dentro del mundo evangélico, es entender que Jesús va a buscar su iglesia antes, que nosotros no vamos a vivir todas esas malas cosas que habla Apocalipsis, no vamos a estar ahí, vamos a estar en el cielo con Jesús. Pero eso es un punto de vista, quiero que entiendan, no para entrar demasiado, pero es un punto de vista que es realmente, históricamente, solo salió en los últimos 100 años. Si vos vas en los últimos 2000 años, prácticamente, de historia de la iglesia, no tenían ese punto de vista, tenían la idea que la iglesia iba a pasar por esa tribulación. Pero, solo que entiendan mi punto de vista, es donde yo quedo en este tema, aunque puedo decir que no debemos dividir sobre esta pregunta, este asunto, no debemos pelear como cristianos, podemos tener nuestras ideas, pero no debemos romper una iglesia en dos sobre el punto de vista acá. Generalmente yo he estado en el campo, en el lado de que la iglesia va a estar sacado antes que entramos en la gran tribulación, antes que entramos en los 7 años. Eso ha sido mi idea y eso es lo que nosotros estamos esperando ahora, que Dios hace eso. Entonces estamos siempre esperando, en cualquier momento puede pasar. ¿ya?
Yo estoy de acuerdo con eso, este es mi punto de vista, pero tengo un poquito de una preocupación sobre este tema, que es, si nosotros tenemos ese concepto, a veces podemos tener una idea que nosotros podemos escapar las cosas difíciles que vendrán, en una forma que cuando vienen las cosas difíciles en la sociedad, en lugar de aguantar, en lugar de estar presente, un cristiano puede decir, bueno, me voy, no voy a estar acá, ¿para qué voy a estar metido en esta situación? Me voy a aislar porque en cualquier momento Jesús me lleva y yo puedo escapar. Es decir, que puede crear en nosotros un concepto de escapar de las tribulaciones, de las presiones que vienen dentro de una sociedad. Decir, bueno, este está condenado, me voy. Este está mal, me voy. Cuando quizás nuestra tarea, nuestro deber es que Dios nos pone en esta situación, diciendo, bueno, ustedes van a ser mis representantes, van a ser mi gente, y te voy a poner acá. Y te voy a mandar una pandemia y ustedes van a ser tocados, ¿no? Y no vas a escapar, te vas a ser tocado. Hace un año hubo mucha gente hablando que esta pandemia no iba a tocar la iglesia. ¿Tá? Y yo entiendo por qué hablan así, yo entiendo su concepto de eso, pero lo que querían decir que, bueno, esta pandemia no va a tocar los cristianos verdaderos, podemos decir, no van a enfermar. Y después un año de ver todo tipo de gente enfermar, y no solo enfermar, pero hasta pastores muriendo, nadie puede decir, hay pocos todavía diciendo, pero esta pandemia no nos va a tocar porque tenemos fe. Nadie está diciendo eso ahora, porque a veces Dios nos pone en el horno con la gente que están recibiendo el juicio de Dios en un mundo que está caída, un mundo en rebelión, un mundo que no merece la misericordia de Dios. Dios pone a los cristianos ahí, pone su pueblo ahí, y muchas veces vamos a sufrir al lado, pero no vamos a sufrir como alguien que no tiene esperanza. ¿Ves la diferencia? No vamos a sufrir como otros, y vamos a dar testimonio a nuestro Señor Salvador. Si vemos Hechos, el libro de Hechos y todo lo que pasaba, Hechos es un libro que refleja perfectamente todo lo que dice Jesús a sus discípulos. Él dice, va a venir terremotos, va a venir escasez, va a venir persecución, te van a llevar enfrente concilios. Y mi evangelio va a crecer en todas partes. Y Jesús habla, y vemos Hechos, y está claramente así. Entonces, cuando vemos las cosas que vienen, hermanos, cuando vemos las dificultades que vienen, y si tenemos este concepto que todo debería estar tranquilo y Dios va a estar siempre sacando a su gente de problemas, siempre rescatando a su gente, su iglesia, va a haber un tremendo terremoto, nadie en la iglesia va a morir. Va a haber una tremenda pandemia, nadie en la iglesia va a ser tocado. Va a haber un problema económico en todo el país, va a caer todos los bancos, pero la gente de Dios, rico, más que nada, no vemos eso. Y seguimos pensando eso porque a veces estamos pensando mal, que Dios no nos saca, nos va a bendecir de una forma, tanto que todos van a mirar a nosotros y decir, quiero ser cristiano porque este cristiano siempre tiene todo lo que uno desea y nunca pasa nada malo. No es la forma que Dios está trabajando con su iglesia en este mundo. No es la forma que estamos dando testimonio. Y es la realidad típica en la historia de la iglesia, que es a través de tribulaciones, pruebas, persecuciones, dificultades, que avance la palabra de Dios. Así que ese debería ser nuestro concepto. Entonces, termino con esta idea. 3 cosas para prepararnos, según este texto, ¿no? Debemos prepararnos como iglesia ¿de qué? De aguantar.
Debemos prepararnos para aguantar todo hasta el final. Aun cuando las cosas no están yendo como debemos, aunque este cáncer Dios no nos sana, o esta situación económica nunca tenemos solución, o esta situación difícil en la familia siempre sigue, nuestro llamado es prepararnos para aguantar y decir lo que Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Debemos estar listos de aguantar, de soportar dificultades hasta final. También debemos prepararnos para sufrir pacientemente. Debemos sufrir pacientemente. Nuestra gran premio, digamos, está adelante, está garantizado. Tenemos el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo tenemos garantizado, no lo vamos a perder. Está escrito en nuestro corazón, como leemos en Apocalipsis, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, no va a ser borrado, y nosotros tenemos eso adelante. Pero mientras que estamos en este mundo, mientras que estamos en esta tierra, vamos a tener que esperar por los premios. A veces Dios nos va a dar premios por ahora en el momento, por fidelidad, por vencer una tentación, por hacer algo bueno para otro. Y vamos a recibir esa recompensa. Pero la recompensa final viene en el final, no ahora. Y muchas veces no vamos a recibir ahora recompensa. No vamos a ver fruto quizás de cosas que plantamos o cosas buenas que hemos hecho. Va a tener que esperar pacientemente. Mira lo que dice otra vez en 2 Corintios. Pablo dice: nos vemos atribulados. Esa es la misma palabra. Nos vemos atribulados en todo, presionados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiere que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo en muerte de Jesús, para que también su vida manifieste en nuestro cuerpo, pues a nosotros los que vivimos, siempre se nos entrega a la muerte por causa de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Nosotros tenemos que esperar pacientemente y ver la perspectiva y entender la perspectiva. No siempre va a tener sentido ahora, pero siempre va a ser claro cuando llegamos al final. Últimamente tenemos que prepararnos entonces para estar firme. Prepararnos para estar firme. Nuestra fe debería estar sobre la roca en una forma que no se lleva por las circunstancias. No se lleva por lo que viene en un momento de prosperidad, después perdemos, o lo que pasa en nuestro país, o si gana el partido político que queremos, o que las leyes son justos, etcétera, etcétera. No estamos poniendo nuestros pies sobre esas cosas. Tenemos que prepararnos cuando vienen tribulaciones, de estar firme, He escuchado de que en Estados Unidos, por lo menos quizás puede ser globalmente, que hay un gran porcentaje de cristianos que después de la pandemia, cuando termina todo, que hay 20, 30, aún más porcentaje de cristianos que antes iba a la iglesia, después de un año de no estar yendo a una iglesia, ya no quieren volver más. 20, 30, 40%, eso es muchísimo.
Y en ese sentir, la persecución, la tribulación, los momentos malos, las dificultades, a un gran número de personas que tienen el nombre cristiano, esas cosas los sacan de la fe, sacan del camino. Y espero que no es porque nosotros como cristianos hemos enseñado que bueno, va a estar todo bien, cuando uno se conoce a Cristo, todo va bien, todo va a andar tranquilo, Dios te va a sacar de todo prueba, Dios te va a sacar de todo maldad, y no es así. Y se pueden desanimar aquellas personas. Y no sé todas las razones porque alguien no va a volver a la iglesia. Quizás se acostumbraran tanto de estar en casa con el televisor prendido ahí, con el culto ahí, mirando una reunión, después con mucho más tiempo en su semana, dice, me gusta cómo es esto, y me gusta ir online, y ¿para qué voy a ir a la iglesia más? Si puedo conectarme, ¿no? Hay muchos que van a tener esa actitud. Debemos estar preparados para estar firmes, y debería ser nuestra actitud. Tenemos que estar listos para la guerra y no acomodarnos como en los tiempos de paz. Listo para pelear, listo para la guerra y no dormidos. Quizás no vamos a vivir los tiempos finales de la gran tribulación. Quizás no vamos a vivir momentos de grande tribulación, o de grande pandemia, o de grandes momentos de aflicción. Quizás vamos a vivir relativamente en paz. Pero quiero decirte algo, nuestra actitud, que Jesús nos muestra acá en Marcos 13, nuestra actitud debería ser la actitud de siempre estar listos y saber que este tiempo es muy corto que tenemos y la eternidad es tan larga, tan grande en comparación. Ni podemos imaginar lo poco que es este tiempo que tenemos, de estar listos, estar preparados. Imagínate de nuevo esta historia que dije en el principio. Imagínate, ¿no? El amigo que tenía ese viaje, imagínate lo que podría haber pasado si en lugar de hablar solo de cielo, o hablar solo de ciudad, en lugar de hacer eso, habló de todos los peligros que estaban en el camino. Fíjense cómo iba a ser más animado su amigo de viajar, diciendo, bueno, yo sé que va a venir esta cosa y voy a desviar. Yo sé que va a ser difícil cruzar el desierto, pero voy a llevar todo el agua que necesito. ¿Y cuántas personas desaniman en el camino de Dios porque es demasiado difícil y porque no estaban listos para las pruebas? ¿Cuántos se dejan de Dios, dejan el camino porque están sorprendidos por prueba, están sorprendidos por tribulaciones? Que no sea así para nosotros. Que no sea así para nosotros. Todo va a terminar un día, hermanos. El sol que ves acá, ya dice ciencia, ya saben que no va a estar brillando para siempre. Eventualmente va a apagar. Toda la tierra acá tiene su fin. Si vas a tener una vida que vale para Dios, vas a entender eso, entender los tiempos, y vas a vivir en este tiempo que tenés, preparados, listos, con los ojos abiertos y no dormido. Oramos. Señor, entregamos esta palabra en tus manos, y yo entrego a cada hermano, Señor, que está escuchando en tus manos, que podamos ser una iglesia lista para pelear, lista para no aislarnos o ser sorprendido, pero estar en el medio de pandemias, en el medio de dificultades, en el medio de momentos difíciles, decir, estoy listo. Pido que pueda ser, Señor, nuestra respuesta a todo lo que viene y estar listo por todo lo que puede pasar, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, gracias. Disculpa, el tiempo fue largo hoy, pero que Dios te bendiga grandemente y nos vemos la próxima vez.